El yo es una ilusión, la mente es algo más grande que nos conecta con la gente que nos rodea, con sus mentes. Está claro que el corazón recibe muchas señales del cerebro cuando estamos estresados o los vasos sanguíneos. La presión arterial sube, pero no es nada comparado con lo que sucede en esta autopista de varios carriles entre el cerebro y el intestino realmente. ¿Qué pasa con la conexión intestino-mente y la forma en que pensamos? Supongo que fuera del cerebro, la mente o donde quieras, nuestros pensamientos fuera del cerebro. ¿Cómo es esa conexión? El intestino y la mente. Sí. ¿El intestino tiene mente? ¿Tiene mente el sistema nervioso entérico? Porque es similar al cerebro. Y yo diría que no creo que tengamos pruebas de ello. Pero como científico, nunca descarto algo basado en nuestro conocimiento actual. Sí. Hay conceptos sobre la mente. Bien, el doctor Dan Siegel, por ejemplo, es una especie de experto prominente en la mente. Él tampoco cree que la mente sea una propiedad de nuestro gran cerebro. ¿De qué es una propiedad? Es un sistema. Es un sistema de cómo un cerebro interactúa con el medio ambiente, con la gente que nos rodea. Y existe este bucle que va para que la mente no sea un yo aislado. Así que el yo, quiero decir, esto entra en esta discusión budista. El yo es una ilusión, la mente es algo más grande que nos conecta con la gente que nos rodea, con sus mentes. Y yo diría, me gusta esta idea, pero incluiría el bucle de retroalimentación de vuelta al intestino. Así que es un cerebro, ¿Te importa? intestino, la mente y la gente que te rodea. Es ese sistema de la mente. ¿Cuál es para ti la mejor definición de la mente que has estudiado de la ciencia o de el budismo? Es difícil. ¿Qué es la mente? Tiendo a pensar que todo sistema complejo acaba desarrollando una mente. El intestino desarrolla una mente, el cerebro desarrolla una mente, el cuerpo desarrolla una mente. Y no es todo lo mismo, pero tienen sus mentes. Hay múltiples mentes y hay una jerarquía de estas mentes, basado en la complejidad de estos sistemas. A menudo hemos hecho esa pregunta. El microbioma no se trata solo del microbioma intestinal, sino del microbioma del planeta, porque hay microbios por todas partes, es la forma de vida más abundante. Y estamos conectados de alguna manera. Nuestros microbios en el intestino están conectados a los microbios en el suelo, microbios en el aire, en el agua. Ese sistema tiene una mente porque es tan complejo, es tan ampliamente distribuido. El universo tiene una mente, ¿verdad? El universo tiene una mente. Debo decir que no es una pregunta muy científica. Por eso me encanta esto. Pero tuve una migración en mi... Así que estaba muy abierto a estas ideas antes de terminar la escuela de medicina. Luego, en la escuela de medicina, obviamente tienes que ser entrenado en no perseguir estas ideas. Nunca te... Sí, haces ciencia. Se entra, se basa en hipótesis. Es lineal, pero entonces creo que viene con la edad y volver a mis raíces y mi mente en el momento, que siempre fue a mis raíces y a mi mente de entonces, que siempre fue holística. Volviendo a este concepto de interconexión, creo que es una especie de teoría de cuerdas de la vida en realidad. No hay vida sin interconexión. Y los sistemas... Así que hoy en día, incluso en la ciencia, utilizamos herramientas matemáticas y superordenadores para observar la interacción entre genes, entre moléculas de señalización, entre microbios, entre células inmunes. Ahora los vemos como sistemas y aplicamos estas herramientas matemáticas. Hay algo llamado teoría de grafos que permite cuantificar y describir un sistema a partir de sus nodos. En la portada de mi nuevo libro se puede ver esto. Hay nodos y conexiones. Las conexiones son los bordes, se llaman bordes. Cuantas más conexiones tiene un nodo, más se convierte en un centro del sistema. Así funciona. Así que
Los sistemas así, creo, desarrollan mentes, ya sea un sistema técnico, en última instancia, creo. Y esto va en contra de lo que dice Dan Siegel. Sin un cuerpo no podrías tener una mente. No estoy seguro si esa pregunta ha sido respondida todavía. Lo veremos adelantándonos 20 años con los superordenadores que tendremos entonces. ¿Desarrollarán algún módulo que sea como un cuerpo? ¿Será necesario? Pero creo que es propiedad de los sistemas complejos desarrollar mentes. Y estas no son mentes conscientes. Creo que probablemente la mente humana es la que es consciente de sí misma, sabe de sí misma y es autoconsciente. Todas estas otras mentes operan, pero a menos que creas en algunos conceptos hinduistas de que hay estos niveles superiores de conciencia. ¿Sí? No quiero ir allí realmente en este momento. Las personas que toman psicodélicos me dicen que tienen estas experiencias de contacto con estas entidades, pero esto está más allá de lo que realmente quiero decir con la interconexión y las mentes. ¿Bien? Cierto. Esto es algo por lo que sentías curiosidad de adolescente y a los 20 años, luego, cuando fuiste a la facultad de medicina, esencialmente tuviste que decir, necesito aportar esto de mi mente y centrarme solo en la ciencia, solo en la investigación, solo en lo práctico, supongo, o en los descubrimientos a través de la ciencia. Pero he oído que estás abriendo de nuevo a más de esto, a averiguar la mente, el cerebro, la conexión intestinal y... Sí, me estoy abriendo de nuevo a esto y hay diferentes dimensiones. Hay otras formas de curación. La medicina hipocrática, por ejemplo, era una medicina de interconexión con el universo, con el tiempo, el clima, el suelo. Lo mismo ocurre con la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica. Todos eran sistemas que tenían la interconexión como creencia fundamental. Y creo que ahora volvemos a eso. No sé cómo estas tradiciones llegaron a estas ideas solo por observación, pero ciertamente han sobrevivido miles de años. Y creo que son más precisas. Esto suena gracioso, viniendo de un científico que pasó toda su vida haciendo algo distinto. Creo que estos modelos interconectados se ajustan más a la realidad del planeta que algunos de nuestras ideas occidentales de la realidad basadas en conceptos de máquinas simples, lineales y mecanicistas. También creo que el desajuste que estamos viendo hoy en día entre la forma en que el planeta está realmente organizado como una de las redes más complejas con estas mentes. Y la forma en que hemos estado interactuando con el Occidente a partir de la revolución científica, casi se podría traer la religión en ella. Las religiones monoteístas que ponen a los humanos en el centro del universo. Lo que se ha demostrado como erróneo una y otra vez. Pero sigue existiendo esta idea persistente, este desajuste entre lo que está en nuestras mentes, la forma en que vemos la realidad, la forma en que enseñamos a nuestros hijos. El yo es la parte más importante, en lugar de ver el panorama general. Y creo que ese desajuste con la realidad es la causa de muchos de nuestros problemas, ya sea el cambio climático o los problemas médicos. Mencionaste la religión por un segundo, así que quiero hablar de eso. ¿Cómo influye la religión en la conexión inmunológica intestinal? En tu opinión, ¿apoya la religión a nuestro sistema inmunológico o lo debilita? ¿Y estás metido en alguna religión actualmente, practicando la religión, o ese no es el papel de un científico? Siempre me ha atraído el budismo, que no es una religión, ¿bien? Más bien una filosofía. Es una filosofía y para mí es la que mejor encaja tanto con mis creencias científicas como con mi forma de ver la realidad. Y con las religiones, sus preguntas son:
Son realmente fascinantes esas preguntas, tengo que Viniste a The decir. School of Greatness, no estás en la escuela del promedio. Así que la religión, estar conectado, creer en algo, alguna fuerza superior o creer en la armonía del universo. Hay muchos estudios que han demostrado que eso promueve la salud. Promover la salud. Creer que hay algo más grande que uno mismo. De conexión. Conectividad. Significa que todos estamos conectados. Comunidad. Y creo que se remonta al significado original de este término religión. Creo que del latín estar conectado. Así que esto es claramente algo que creo que es esencial. Hay algunas sectas religiosas extrañas en este mundo ahora. No quiero nombrar ninguna de estas que fueron odio. Solo mira lo que pasa con algún segmento del Islam. Lo que sucedió durante las creencias católicas en la Edad Media. Matar, quemar a millones de mujeres. Así que tiene El lado dos del odio de lados. la religión no es solidario. Sí, y no sé cómo pueden surgir estas cosas. En mi opinión, estas personas no son realmente religiosas. Tienen la ilusión de que si van a la iglesia todos los días o hacen algún ritual, son religiosos. Creo que una persona verdaderamente religiosa tiene ciertos conceptos. Estar conectado con tu comunidad, con la naturaleza, estar conectado con alguna entidad superior. Creo que todas esas son ideas que promueven la salud. Hay estudios, creo, que incluso se remontan a las células inmunes, a la salud de las células inmunes y los patrones de expresión genética. Uno no pensaría que algo de tan alto nivel como la religión llegaría hasta estas células inmunes en el hígado, el vaso o en el intestino. El 70% de las células inmunitarias viven En la tripa. en el intestino. ¿En serio? Sí, creo que hay que tener cuidado con lo que la gente hace por la religión. Cada vez que hay odio e intolerancia en la religión, no creo que sea una verdadera religión. No debería llamarse religión. Claro, claro. Es como una agenda. Así que el 70% de tus células inmunes están en el intestino, en todo tu cuerpo, ¿verdad? ¿70%? ¿Así es? Sí, Dijiste que el factor principal es la dieta para optimizar o dañar tu sistema inmunológico. bien, digamos que sí, es uno de los dos factores principales. El otro es el cerebro y las señales que envía el cerebro. ¿Son los pensamientos que envía el cerebro? ¿O Principalmente las emociones. Creo que lo que sabemos sobre las emociones y lo sabemos sobre el estrés, creo que sabemos menos sobre la influencia de los pensamientos en ese Interesante. sistema. Pero sin duda los sistemas de creencias, yo diría que no se han estudiado con tanto detalle como las emociones y el estrés. cuál es la diferencia entre una Normalmente- emoción y un sistema de creencias? Una emoción es una respuesta programada en tu cerebro que es tanto como un sentimiento emocional. Así que sientes la emoción y luego es una respuesta emocional. Y hay varios de esos, casi como programas de ordenador almacenados en nuestro cerebro. Porque los seres humanos han experimentado estas situaciones tantas veces que, en lugar de reconstruir estas emociones, cada vez desde cero, Está guardado. se almacenan en un programa. Entonces, cuando vemos o experimentamos algo, se reactiva porque ha estado ahí durante mucho tiempo y volvemos a sentirlo. Es como una aplicación encendida. Así que una emoción es una respuesta programada en el cerebro o un sentimiento emocional en el cerebro. Sí, así que tienes el sentimiento emocional en una parte del cerebro. Es la parte llamada corteza insular y luego tienes la respuesta emocional, que es otra parte del cerebro. La corteza cingulada a la amígdala, que luego genera la salida del cuerpo. Al cuerpo. Y principalmente al intestino. Es lo que Está- asumo. En todo el cuerpo. Está en todo el cuerpo.
pero tienen mayor impacto en el intestino porque en el intestino está el sistema inmunológico y este sistema hormonal. Así que, sí. Así que estas señales emocionales van al corazón y el corazón late más rápido. El corazón es un órgano muy simple, es una bomba mecánica, y si estás ansioso aumenta el ritmo cardíaco. Si estás deprimido, lo hace mucho más lento. Eso repercute en el cuerpo. No afecta a todo el cuerpo de la misma manera. ¿Sí o no? No es así. No es así. Cuando el ritmo cardíaco sube o baja, ¿eso afecta al organismo? Bueno, sientes eso. Entiendo. Alimenta de nuevo el cerebro y crea de nuevo esta respuesta Interesante. circular, esta emoción. Pero lo que sucede con el intestino es por lo que esto es tan único. La señal baja de esta reacción emocional, Almacenado en el cerebro. La señal se cae. sí, baja hasta el intestino y luego afecta a las células inmunes. Entonces, las células inmunes llevan esa señal por todo el cuerpo hasta el cerebro. También afecta a los microbios. Los microbios producen moléculas, lo que llamamos moléculas neuroactivas. Por ejemplo, juegan un papel importante en la producción de serotonina. Y entonces estas moléculas, algunas de ellas entran en el torrente sanguíneo. Algunos actúan sobre el nervio vago y de nuevo se retroalimenta el cerebro. Así que es este bucle y el intestino genera probablemente con su microbioma la mayoría de estas señales de retroalimentación que vuelven al cerebro. Otros sistemas como el muscular también retroalimentan al cerebro. De ahí la sensación de bienestar después de salir a caminar. Claramente moléculas que son generadas por el metabolismo en los músculos tienen algún efecto en el cerebro también, en su bienestar. Pero cuantitativamente la diversidad de señales que se generan desde el intestino son mucho mayores. Así que las dos cosas más importantes son la comida, tu dieta y tus emociones. Sí, que diría afectan yo. tu sistema inmunitario. Afecta al intestino y al sistema inmunológico, sí. Vaya. Así que lo que dices es que si alguien no aprende a regular sus emociones o a procesarlas de forma saludable, podría debilitar su sistema inmunológico de forma masiva. ¿Es correcto? Tiene el potencial. Siempre existe este importante concepto de resiliencia y resistencia. Cada vez que se compromete la complejidad de una red o un ecosistema, se vuelve menos resistente en situaciones de estrés, por ejemplo, cuando enfermas. Un buen ejemplo es la pandemia que hemos sufrido. Había un grupo de la población, tanto en este país como en todo el mundo, que probablemente tenía un ecosistema intestinal comprometido, incluidos los microbios y el sistema inmunitario. Y respondieron a esa infección viral de una manera diferente, ya sea siendo más propensos a infectarse, más propensos a terminar en el hospital, en la UCI, muriendo, desarrollando un largo COVID. Así que parece ser esta la población de alto riesgo. Y si nos fijamos en ellos, también tienen lo que se llama comorbilidades. Tienen otras enfermedades, estas enfermedades crónicas como la diabetes y el síndrome metabólico, la obesidad y las enfermedades del corazón. Y eso no es una coincidencia porque todas estas enfermedades también están relacionadas con nuestra mala alimentación. Así que hay este denominador común que es el ecosistema, que está formado por el sistema inmunológico y el sistema nervioso, en el intestino y el sistema hormonal. El ecosistema, probablemente. Sí, eso se debilita, es menos resistente y menos resiliente a cualquier perturbación. Y veremos esto en el futuro. Desafortunadamente, porque no estoy seguro de que como sociedad estemos haciendo un gran esfuerzo ahora para tratar estas discrepancias de salud en nuestro país. Sí, no nos centramos en el aspecto nutricional, la curación a través de la nutrición, es más como cómo acabamos de poner la medicina o sustancias en la parte superior del tipo de... Sí, así que toda la charla es sobre el acceso al sistema de salud. Ese es el principal y eso también es un problema. ¿Qué hay de la Definitivamente, prevención? pero creo...
¿Qué hay de la optimización, de la prevención para tu propio cuerpo o tu propia mente? Y puede que eso no tenga que venir del sistema sanitario, podría venir de otras organizaciones, venir de los profesores. Todas estas cosas empiezan obviamente en la infancia y en la forma en que los niños son criados y programados. El sistema inmunológico y el cerebro están programados desde el principio de la vida. Así que no se necesita un sistema médico para hacer eso. Para ayudar con esta programación, creo que se necesitan otros programas educativos que lo hagan. Y sí, creo que como sociedad, si quieres prevenir esto en el futuro, es obviamente una tarea colosal. Cuando se tiene más inflamación en el cerebro, ¿es más probable ser obeso? La obesidad es un agente causante de la neuroinflamación. Estás que los dos se entrando en esta perjudican espada mutuamente. de doble filo o círculo vicioso y esta es la razón por la que, de nuevo, tendemos a restarle importancia o a ser pequeños con las personas que están luchando contra la obesidad, por ejemplo, y sin saber cuántos programas por ahí te están diciendo: necesitamos apuntar a la inflamación en tu cerebro para que te pongas bien, para que tu metabolismo se cure. Sí, el trabajo que el doctor Daniel Amen está haciendo, él dice que cuanto más grande es el cuerpo, más pequeño es el cerebro. Su cerebro comienza a encogerse. Creo que eso es exacto, si lo recuerdo bien. Tú quieres realmente centrarte en la parte nutricional y en el cerebro. Asegúrate de que el cerebro es saludable y que puede curar y recuperar una gran parte del cerebro. De lo que estoy aprendiendo de mí es escanear que tomé. Hay maneras de optimizar el cerebro, incluso si ha sido lastimado en gran medida. Sí, esa es la parte hermosa de nosotros. Daniel es muy buen amigo. Si hay alguien que sabe, es él. Tiene la mayor base de datos de imágenes SPECT. Está mirando el cerebro, no se lo está inventando. Entonces, una de las cosas realmente interesantes que a medida que tu cintura crece, tu cerebro se encoge. ¿No es así? Así que vemos que, y en particular la materia gris del cerebro, va a ser inhibida. ¿Qué significa esto? ¿Que la obesidad afecta a la calidad del cerebro? ¿Qué pasa si el 65 o 70% de los estadounidenses son ahora obesos? ¿Eso significa que tienen cerebros más pequeños? Lo que significa que no van a ser capaces de rendir tan bien, van a ser más temperamentales, supongo que tendrán más problemas mentales, potencialmente más depresión, ansiedad y estrés y agobio debido a la obesidad. Tú lo has dicho, esta palabra realmente nos asusta porque a menudo miramos la condición y no nos gusta. Y yo he estado en este campo durante casi 20 años. Y simplemente decimos, si tengo 30 miembros de la familia, 28 de ellos son obesos al crecer, como yo crecí alrededor de eso. Pero para mí, mis cartas genéticas eran un poco diferentes porque comía peor que todos. Pero tenía asma, tenía las condiciones degenerativas del disco, así que tenía artritis avanzada cuando era solo un bebé. Entonces, ¿tuviste otros efectos secundarios dolorosos que la obesidad por comer? Expresiones sí, pero mis genes de gordura entraron en acción. Sí, al final después de cuando 25 llegué 30 después de años los 20 empiezas a y ser dejé como... de hacerlo porque para mí también siempre fui muy activo también. Y ahora tengo este diagnóstico de condición crónica llamada incurable y nada puedo hacer al respecto. Ahora me dieron un permiso para no hacer nada, así que eso es lo que hice. De nuevo, me encuentro en ese estado de impotencia aprendida. Ahora, voy a preguntar algo que puede ser controvertido. Hay un gran movimiento del acéptate a ti mismo. Amor propio, no importa lo grande que seas, pequeño que seas, solo ámate a ti mismo donde estás. ¿Cómo podemos amar y aceptar a las personas por situación sin avergonzarlas, pero también animarlas a mejorar la calidad de su vida para que su cerebro sea más grande y saludable y puedan vivir más tiempo, para que puedan rendir mejor? Porque por lo que oigo, la obesidad no es algo que vaya a hacer que vivas más tiempo y más sano. Sí, me encanta esta pregunta, porque lo primero es que me encanta porque esta conversación está sacando a la luz el hecho de que hemos sido inundados con una idea de cómo es la belleza. Hemos sido inundados con la idea de que la delgadez es mejor durante muchos años. Nos han inundado con la idea de que hay que tener un aspecto determinado. Tienes que tener una determinada complexión, un determinado color de ojos, lo que sea, para ser el epítome de lo que es la belleza. Y la humanidad es tan hermosa, tan diversa, tan hermosa, tan mágica, y hay tanta belleza y expresión. Hay culturas que son más gruesas que otras. ¿Sabes? Si hablamos de, personas
La cultura polinesia, por ejemplo, son increíbles atletas. Y ellos simplemente van a ser siempre un poco más gruesos. Pero eso es hermoso, puede ser saludable. Depende de tu genética sobre la cantidad de peso que llevas y lo saludable que puedas llevarlo. Mantienes tu sensibilidad a la insulina, a la salud de tu cerebro, la longevidad, la lista sigue y sigue. Hay diferentes y esta es una de las cosas que realmente llamar la atención con Eat Smarter y es tu huella digital metabólica única. Una parte de esa huella metabólica es honrar tu genética, ¿verdad? Y dicho esto, cambiar la cultura ahora mismo para honrar nuestra diversidad y nuestra variación de cómo es la belleza y no tener esta idea de que tener algo de grasa corporal es algo que está mal o es feo, eso es algo absolutamente terrible. La otra parte, y ni siquiera es un pero, es un y, así que tenemos que reconocerlo. Y tenemos que entender también que si tienes resistencia a la insulina, eres prediabético o eres diabético, o tienes enfermedades del corazón, o tienes neuroinflamación de la que estamos hablando un poco. Tenemos alergia y asma. La lista sigue, sigue y sigue. Artritis avanzada, todas estas diferentes condiciones, todas estas cosas subyacentes que pueden tener lugar, esto va, en muchos sentidos, a destruir tu calidad de vida. Y queremos que seas saludable. Y una expresión única de lo que la belleza es. Sí, no tienes que Eso ser es perfecto todo. y tener un abdomen perfecto y tener cierta cantidad de grasa corporal, pero tienes que vivir mucho tiempo. Si quieres vivir feliz y saludable y no sentir este tipo de problemas de salud mental también, esto ayuda a que si usted es más saludable Por supuesto físicamente. que sí, porque eso va de la mano con todas las otras cosas que estamos viendo como sociedad. Donde perdemos tantas personas prematuramente, estamos perdiendo vidas, pero no solo eso. No solo la pérdida real de la vida, sino la pérdida de la vida donde la gente sigue viviendo. ¿Qué quieres decir con eso? Cuando caemos en estos lugares, perdí a mi abuela, el amor de mi vida. De mi vida. Ella y mi abuelo eran una entidad. Así que tuvimos algunos amigos ayer y estaban como ustedes son la única pareja casada que realmente conocemos. Solo me pregunto lo que tenemos mi esposa y yo cuando no tenía ningún ejemplo de una pareja sana, casada. Yo casi nunca lo vi. Pero viví con mi abuela cuando era pequeño, cuando tenía entre, digamos, 4 y 8 años. Así que fue muy formativo. Y para mí esos fueron mis primeros recuerdos y son una entidad y estoy seguro de que tenían desacuerdos, pero nunca todo lo que fue amor, todo lo que vi fue el abrazo de él alrededor de ella, simplemente cariñoso, ella lo amaba literalmente hasta la muerte. Y así terminó teniendo múltiples cirugías a corazón abierto. Se podría pensar de nuevo que estaba cazando, recolectando. Muy como tipo al aire libre, pero él estaba viviendo bajo el estrés crónico en la ciudad. Él era un chico de campo, ¿vale? Así que... Y así fue en ese entorno, pero también cuando por primera vez, cuando él estaba notando tienes una presión arterial alta, también era un tipo muy enfadado. Bueno, lidiaba con la ira, pero no hacia nosotros, sino solo a sus condiciones que surgieron alrededor. Así que ahora esto es muy importante. El médico, basado en su historia prelimitada, análisis de sangre, que de nuevo me gustaría haber estado allí, ser capaz de revisar esto, fue como, bien, tienes que cortar la grasa. Tienes que cambiar esa mantequilla y empezar a usar este aceite vegetal parcialmente hidrogenado que es Country Crock. La primera vez que vi Country Crock fue en la casa de mi abuelo. Pasó a tener algunos problemas de sangre, a tener un ataque de corazón, a tener una cirugía corazón abierto y a morir prematuramente. ¿Era obeso o no? No, increíblemente estaba en forma. Vaya. Pero eso es ¿Crees que fue más el estrés o la nutrición? principalmente el estrés, creo, el estrés y luego también la nutrición que se añadió en las recomendaciones de ajuste y ayuda. Así que estamos pasando de algo que es núcleo natural que los seres humanos han estado teniendo durante siglos a algo que era nuevo e inventado y toda la grasa. Recuerdo que mi abuela le dio como mantequilla de maní baja en grasa. Recuerdo que una vez que crecí fui a su casa, miré, decía aceite vegetal totalmente hidrogenado en la mantequilla de maní. Es básicamente la exposición a más hidrogenado para tratar de crear, para extender la vida útil de la misma. Es una especie de manera extraña de aceite vegetal plástico. Pero la línea de fondo es esto. Y me alegro de tener un minuto para hablar de esto porque es difícil de hablar. Ella estuvo alrededor por un tiempo, estuvo en mi boda, sentí que se quedó.
Sentí que se quedó para asegurarse de que yo estaba en buenas manos. Pero poco después murió de sobredosis. Ella estaba deprimida, yo no lo sabía. Y, ¿sabes? Con la historia, no sé si lo hizo a propósito o no, pero tomó su medicación y murió. ¿Poco después de la boda o...? Sí. No un par de meses, tal vez un año después. Pero perdí el amor de mi vida fuera de mi esposa por la depresión. ¿Sabes? Cuando se fue de aquí, realmente su identidad estaba tan ligada a él, ella lo amaba tanto. Sí. Así que cuando estoy hablando de estas cosas, pero también su salud estaba bajando también. Ahora estoy empezando a entender este campo y ayudar a mucha gente. ¿Sabes? No lo sabía. Mi abuela tenía diabetes, tenía que el problema... Ella tenía todo el gabinete de píldoras. Para mí crecer en ella fue normalizado. ¿Sabes? Y sin embargo estamos retirando síntomas. Y así, cuando no estamos en un buen estado de salud, la depresión es solo... Puede ser más invasiva, puede ser más difícil de tratar. Se juntan y es más difícil de tratar. Mi punto que quiero compartir es... Cuando nos aventuramos a estos estados externos de la inflamación, porque incluso nuestras células de grasa en sí son un factor inflamatorio. Esencialmente están emitiendo una señal de socorro, que está dejando que tu cuerpo piense en un sentido que estás infectado. Y las propias células de grasa están creando inflamación, ¿cierto? Y si hablamos de eso otra vez, esa inflamación crónica sistémica está literalmente marcando todas las casillas para que un evento malo tenga lugar. Ya sea la depresión, que la depresión ahora tenemos una fecha de sonido en ella, teniendo la depresión como componente inflamatorio, ataque del corazón, accidente cerebrovascular, demencia, la lista sigue y sigue. Y un gran catalizador para esto, alrededor de 400,000 personas mueren cada año por condiciones relacionadas con la obesidad, y eso es solo un pie de página. Es que tienen diabetes del tipo 2, o tienen estrés, o tienen ataques al corazón a causa de la obesidad, o que son Así que son comorbilidades. Vale, así que son comorbilidades. Son obesos, pero mueren de otra cosa. Sí, sí, pero está allí. 400,000 personas cada año. Sí. ¿Crees que si no fueran obesos no morirían? La obesidad es como que alimenta a las llamas de... La inflamación, por ejemplo, alimenta las llamas de la disfunción metabólica. Sí. ¿Vale? Puedes parecer sano y morir de un ataque al corazón. Se oye que a veces es... Pero hoy en día es la excepción, no la regla. La mayoría de las veces está relacionado con el sobrepeso. Probablemente sea con el estrés o algún tipo de estrés interno. Tal vez no parezca enfermizo, pero por dentro no eres capaz de lidiar con la ira o el resentimiento o el estrés o la vergüenza. Tus pensamientos están creando la química en tu cuerpo. Una locura, ¿no lo es? Lo es poderoso, hombre. Poderoso. Pero esto realmente se relaciona bien con este tema de la función cognitiva. Porque hablamos de la neuroinflamación, pero específicamente los investigadores estaban indicando la inflamación hipotalámica. ¿Qué es eso? El hipotálamo realmente ha sido considerado como la glándula maestra del cuerpo humano. Está en el cerebro, pero es por lo que creo que la mejor descripción es el eje hipotalámico hipofisario adrenal. Así que tenemos este eje HHA y hay muchas otras glándulas en ese eje, incluso la tiroides. El hipotálamo está como en la oficina del jefe en cierto sentido, ¿vale? Pero yo diría que no es necesariamente el jefe porque todo trabaja en conjunto, pero la razón por la que se considera una glándula maestra es que el hipotálamo integra tu sistema endocrino, la producción de todas tus hormonas, con tu sistema nervioso, que es como la sincronización de tu entorno, tanto interno como externo, basado en los datos y la retroalimentación de la integración de los dos. Y tu hipotálamo también está controlando la absorción de calorías, que está en contacto constante con tu intestino. Y así, el nervio vago está vinculado a también, basado en la evaluación de tu cerebro y también la de tu intestino, de tus necesidades calóricas. ¿Cuánta energía tienes almacenada? Tu cerebro podría decirle a tu intestino que aumente la absorción de calorías de los alimentos o disminuya la absorción de calorías en los alimentos. Hablamos de esto la última vez sobre... Tu cerebro puede decirle a tu intestino: cuando estoy comiendo todas estas calorías, no absorbas estas calorías, solo deja que salgan esencialmente. Sí, puede ser regulado. No va a ser como si pudieras comerte una dona y no absorbiera nada, ¿sabes? Eso sería increíble, pero
¿Podría tu Todo mente es hacer eso? posible. Todo es posible. Digamos que voy a comer 1500 calorías ahora mismo con este helado y donas y nada va a ser absorbido en mi cuerpo, va a salir de mí y tú solo manifiestas, solo decides y declaras, no, no va a entrar en mi cuerpo. ¿No caminaste sobre fuego? ¿Lo hice? ¿Ves Sí. lo que digo? Yo también lo hice. Yo también lo hice. Sí, una amiga mía pisó un carbón que no estaba en el pozo de fuego y se quemó. Sí, Jamie Masters. No estaba en la mentalidad correcta, Sí, probablemente. ella no estaba, solo accidentalmente estaba justo ahí, solo un poco sentada allí por un minuto y la quemó, la quemó. Sin embargo, caminamos sobre esas cosas. Entonces, hipotéticamente, podría suceder, pero aquí está la cosa. Vamos a profundizar un poco más, es como... Ella Crum, de Stanford, en el momento en que ella llevó a cabo este estudio, quería averiguar cómo nuestros pensamientos afectan a nuestra digestión, quería averiguar cómo asimilamos los nutrientes. ¿Vale? Y esto se llama el experimento del batido. Así que mezclaron un montón de batidos y todos tenían alrededor de 380 calorías. Detallé esto mucho más en Eat Smarter, así que podrían ser 360. Alrededor de 380 calorías. Ahora bien, todos los batidos tienen exactamente la misma cantidad de calorías, están al mismo nivel. Y en los mismos recipientes que están repartiendo. Ahora aquí está la cosa. Los cogen y ahora les ponen etiquetas que son diferentes cantidades de calorías. En un conjunto de batidos ponen que son batidos de 180 calorías sin culpas. Y luego en los otros ponen que son 620 calorías indulgentes. Dios mío, pero son todas del mismo. Todos iguales. Dios Todos mío, son esto iguales. es fascinante. Esto es lo que pasó. Bueno, creo que tenemos que conseguir un poco de la clase de biología integradora con las hormonas básicas de saciedad, por lo tanto, la leptina y la grelina. La leptina es una hormona de la saciedad principal, nos hace sentir satisfechos, sentimos que estamos en nuestro cuerpo y no estamos vorazmente hambrientos. Cuando la leptina está nivelada, esto es una conversación completamente diferente. Tenemos la leptina, la hormona de la saciedad, luego tenemos la grelina, que es una hormona del apetito. Es más que eso, también tiene que ver con nuestra tasa metabólica y otras cosas también. Pero básicamente cuando los niveles de grelina son altos, nos impulsa a ir a comer algo, pienso en ello como los gremlins. No los alimentes después de la medianoche, ¿sabes lo que quiero decir? Ahora con los niveles de grelina subiendo, eso nos va a llevar a comer, pero cuando están bajando va a hacernos sentir inherentemente más satisfechos. Esto fue lo que sucedió a las personas a las que les dieron los batidos indulgentes, que eran, de nuevo, las mismas calorías, pero pensaron que eran más altos. Sus niveles de grelina bajaron 3 veces más. ¿Cómo que tenían menos hambre? Sus niveles de grelina, sus hormonas del hambre bajaron 3 veces más de lo que realmente consumieron. Sus ganas de pasar hambre disminuyeron. Sí, bajó 3 veces más. Es una locura. Solo porque pensaban que tenían muchas calorías. Pensaron que estaban comiendo algo indulgente que era muy denso en calorías. Las personas que tomaron los que estaban etiquetados un batido de 100 calorías sensibles, sus niveles de alquiler apenas se movieron. Es como si tuvieran agua. Es como si tuvieran agua. Y son como pocos después de que se van a verter de nuevo. Porque ellos creían que las calorías eran más bajas en ese artículo en particular. Ahora me pregunto, si crees que tiene 680 calorías, ¿realmente agregarías una media libra de grasa o cómo media libra? Esto es entrar en los efectos metabólicos porque no es solo acerca de las calorías. Y ya hablamos de esto la última vez. Existen los controladores de calorías. Y los detallé todos en Eat Smarter, cada uno. Hablamos como el tipo de comida controla la forma en que el cuerpo retiene las calorías o quema las calorías. También hablamos de cómo funciona tu metabolismo, cómo funciona el proceso de pérdida de grasa, por ejemplo, ¿a dónde va la grasa? Eso lo hablamos la última vez. Existen estos controladores de calorías, uno de ellos es tu cerebro, por ejemplo. Pero también, más allá de eso son tus creencias sobre lo que estás comiendo, porque vas a cambiar la cascada hormonal. Una locura. Vale, Entonces, dame un ejemplo. Si creo que lo que estoy comiendo es alto en calorías, es mucho azúcar, es malo para mí, y creo que es realmente malo para mí. Es terrible, es terrible. Sí. Cuando estás comiendo esto y dices, esto es horrible para mí, sigue comiendo las donas, ¿qué deberías hacer cuando sabes que tienes algo que no es lo más saludable, pero estás disfrutando del azúcar y del queso? Esa es la parte hermosa de esto. Para mí,
estar en este espacio y lo que he encontrado, creo que un gran carril donde vimos tanto éxito con todos los pacientes que estamos trabajando, es porque no hay nada fuera de los límites. Nos metemos en esta moral de la comida donde algo es malo. Y si estás comiendo un alimento, eso es malo. ¿Qué dice eso de ti como persona? Así que estoy comiendo esta comida mala, debo ser malo. No, hombre. No puedo controlarme comiendo esto y estoy mal. Estos complejos psicológicos. Avergonzarnos a nosotros mismos. Entonces, así que cuando vayas a comer alimentos no óptimos, solo disfrútalo. Voy a disfrutar de esto, me voy a divertir, sabe bien. El mejor momento para comer algo que consideramos un antojo, digamos por ejemplo, pizza, helado, donas, es cuando nos sentimos bien. Pero tendemos a hacerlo cuando nos sentimos mal. Es cuando algo no va bien en una relación o ver a alguien en el trabajo donde solo quiero comer. Tiende a agravar el problema, pero también puede ser si se hace con intención, una parte del proceso de curación. ¿Crees que el cerebro influye más en el cuerpo o que el intestino influye más en el cerebro? He comparado esto con un gobierno central y los gobiernos locales en los estados y condados. Y hay mucha influencia que va y viene del cuerpo, que juega un gran papel en nuestros estados emocionales. Como decirlo, hay un montón de cosas con este bajo grado de activación del sistema inmunológico que la mayoría de la gente está expuesta ahora a causa de nuestra dieta. Y esa es una corriente de información que constantemente va al cerebro. No lo sientes, no duele, no genera ningún síntoma, pero con el tiempo cambia tu cerebro estructural y funcionalmente. Así que hay una gran influencia subliminal que va al cerebro todo el tiempo. Y también una gran cosa, por lo que la gente ha dicho, sí, podemos generar inteligencia artificial para que no tengan emociones, porque no tiene el cuerpo para enviar estas señales constantes a la misma. Pero por otro lado, el cerebro es obviamente el ordenador más sofisticado del universo hasta ahora, y envía señales al cuerpo todo el tiempo. Hay una parte del sistema nervioso llamado sistema nervioso autónomo que llega a casi todas las células de tu cuerpo. Tienes una gran parte sensorial, el nervio vago, que informa constantemente al cerebro de todo lo que ocurre en cualquier lugar, y entonces el cerebro tiene un sistema para responder a eso. Y de nuevo puede influir en cada célula en distintos patrones. No siempre se activa, porque estarían abrumadas en ese punto. Se activa cuando es necesario, cuando hay una amenaza lanzando esto. Tengo curiosidad sobre, no sé si has estudiado esto, pero tengo curiosidad sobre cuando los seres humanos se miran en el espejo y se ven a sí mismos y forman una identidad, perciben una identidad. Y tal vez se ven cincelados, son como este dios griego que está cincelado, son atléticos, pero no creen que están sanos o en forma por la razón que sea. Su identidad les ha hecho parecer que no lo son. No se quieren a sí mismos o no creen que tengan buen aspecto o lo que sea. ¿Tiene algo que ver la identidad que nos forjamos, la imagen que tenemos de nosotros mismos, que no nos hace más sanos o más susceptibles a las enfermedades o a un sistema inmunitario debilitado? ¿Estoy exagerando demasiado al preguntar esto? Sí, no. Esto es definitivamente algo que sucede mucho. Quiero decir, a mucha gente que su identidad obviamente se forma a temprana edad. Por lo general, también podría haber factores genéticos, pero la mayor parte de ella va a suceder a temprana edad. La retroalimentación que recibes de tus padres y de tus amigos, si es generalmente positiva o negativa. Si es negativa, puede tener dos efectos. Uno es que puede dañar tu identidad y tu autoestima, o puedes rebelarte y decir, no voy a aceptar esto, voy a crear mi propia identidad. Creo que casi seguro que lo tendrá. Quiero decir, cualquier cosa que ocurra en el cerebro en términos de estas emociones o identidad, en mi propia investigación, estoy obviamente más preocupado por las influencias emocionales en el cuerpo. Así que cualquier emoción que experimentes, ya sea crónicamente o más de estas emociones,
que están presentes todo el tiempo, emociones de fondo. Eso tiene una imagen reflejada en tu cuerpo. De verdad, dame un ejemplo. Si estás sintiendo una emoción de no es suficiente o falta, o enfermo o estrés, y si estás sintiendo y pensando esto constantemente, entonces el cuerpo reflejará eso. El cuerpo lo reflejará. Me centro principalmente en el intestino porque es una especie de órgano único, porque tiene todas estas otras cosas en él. No solo la pared intestinal, sino el sistema inmunológico, el sistema nervioso del intestino y el sistema hormonal. Así que esto no es algo separado. Esto es solo como algunas personas. Los miras su cara y puedes decir lo que está pasando. Si eres bueno en eso. Los surcos entre las cejas, a menos que seas un jugador de póker. Exhibes estas emociones en tu cara. Pero lo mismo ocurre en cada parte de tu cuerpo, tu corazón. Y no estoy seguro de órganos como los riñones y el hígado. Son dispositivos más mecánicos o químicos, no tanto como estos computacionales. Así que el corazón es básicamente una bomba. Pero el intestino es algo que está en un reino diferente, muy sensible a las emociones. Las tripas. Yo diría... ¿Por eso que sientes mariposas? ¿Te sientes mal cuando ves algo? ¿Lo sientes en las entrañas? Sí, también esta autoidentidad. Honestamente, antes de que hiciera esta pregunta, nunca había pensado en esto. Pero estoy absolutamente convencido de que tu instinto es un espejo de tu sentido de la identidad. Sí, creo que si tienes un complejo de inferioridad, eso afectará al intestino. Y ahora, desde que hablamos mucho sobre el microbioma intestinal que vive dentro del intestino, que se comunica muy estrechamente con el intestino, incluso ese sistema recibe estos mensajes del cerebro. Y entonces, esto es diferente. Así que, si te ves amenazado por un animal salvaje, tendrás un pico en tu respuesta al estrés y en un par de segundos o minutos bajará y volverá a ser normal. Con estas emociones de fondo o algo así como el sentido de identidad que está contigo todo el tiempo. Siempre estás pensando y sintiendo que no soy suficiente o el síndrome del impostor o algo así. Entonces se arraiga en tu inconsciente, aparece en tus sueños. Entonces, ¿qué le hace eso al cuerpo o al sistema inmunológico si estás constantemente pensando estas cosas o tienes un sistema de creencias de que no soy suficiente o comparándote con alguien más o con algo más? ¿Qué le hace eso al sistema inmunológico, al intestino, al cuerpo? Sí, estoy hablando del sistema inmunológico. Si tienes esto, hablé de esta amenaza aguda o esta emoción aguda de un estrés muy agudo. Aumenta temporalmente la actividad de tu sistema inmunológico. ¿Es como un pico de cortisol o algo así? Sí. De tu sistema de estrés. Entiendo. Pero si es crónico, tiene un efecto totalmente diferente. Y a menudo es el efecto contrario. Y hay muchos estudios que están saliendo sobre esto. Ahora, que incluso los acontecimientos adversos tempranos de la vida que desempeñan un papel importante en la formación de esta identidad se han encontrado para tener un efecto sobre el patrón de expresión génica en las células inmunes, en algunas de sus células inmunes, en una persona adulta. Así que hay una memoria en estas células inmunes que refleja lo que te pasó en la edad de... 5, 7, 9, lo que sea. Y eso obviamente moldea. Cuando estas células inmunes son llamadas a la acción, eso moldea la respuesta inmune. Hay un desencadenante que sentirás cuando veas algo que refleje por lo que pasaste, ¿verdad? Sí, hay una memoria inmune. Quiero decir, hay claramente también esta memoria cerebral en nuestro inconsciente. Es genial la forma en que el cuerpo está organizado. Que algunos de los sistemas, en particular el sistema nervioso y el sistema inmunológico, pueden formar estos recuerdos que luego realmente influyen en muchas funciones en tu cuerpo y luego también en tu comportamiento. Entonces, ¿cómo sanamos estas cosas? Si tenemos este recuerdo de algo del pasado en nuestro sistema inmunitario o nuestro ADN y nuestras células, ¿cómo lo curamos o superamos para que no nos frene?
Bueno, hay diferentes maneras. Hay gente que lo hace por su cuenta, que sale de ello. Hay otras personas que van al psicoanálisis. Mencioné en mi primer libro que pasé por el análisis junguiano de los sueños durante varios años en algún momento de mi vida, durante una crisis existencial, y lo encontré extremadamente útil conectando quiero decir, simplemente observar tus sueños durante un tiempo y darte cuenta de que algunos son recurrentes. Quiero decir, esos son los que obviamente tienen una gran influencia porque están ahí todo el tiempo. Así que si mencionas cada noche, estas experiencias son recordadas e incluso durante el sueño afectan sistemas dentro de tu cuerpo, así que esa es otra manera. Hoy en día la terapia cognitivo-conductual no se ocupa de las raíces de la misma, solo cambia en tu comportamiento, es otra forma de tratarlo. Así que volviste de revertir o remendar lo que sucedió al principio y luego están las formas más modernas, los psicodélicos. No soy un experto en esto, pero me he interesado realmente en eso por una variedad de razones. Porque cuando llegué por primera vez a la UCLA para capacitarme, estaba fascinado por toda esta contracultura. Había talleres en SLN y organizados por la Fundación, y escuché a muchas de estas figuras líderes en el momento dando estos talleres. Esto fue a principios de los años 80, cuando lo experimenté y ellos hablaban de psicoanálisis con LSD o con ketamina y luego fue completamente cerrado para la ciencia durante décadas. Y ahora está volviendo, está regresando rápidamente y hay algunas cosas fascinantes que están saliendo. Y también en mis viajes durante la universidad en América del Sur, nos quedamos con algunas de esas tribus en el río Orinoco y utilizan la misma sustancia, similar a lo que está en la medicina ayahuasca. vegetal. Sí. Y hemos visto cómo llegan a estos estados trans. Y ahora, 35 o 40 años después, encuentro fascinante que esto esté de vuelta en la corriente principal y así será. Así que esto es solo una manera de eliminar el control. Si lo dices de una manera simplista, eliminar el control que tenemos de nuestra corteza prefrontal para suprimir estas cosas. Sueltas el control y entonces las cosas burbujean y pueden ser muy dolorosas. Creo que no deberías hacerlo sin la guía de un chamán o psicoterapeuta experimentado. Es otra forma de procesar. Y la mayoría de la gente va por la vida sin tratar nunca con esto. Así que se enferman, tienen un ataque al corazón, diabetes, nunca piensan en esto. Vaya. Tengo curiosidad sobre la tripa. Cuando dice intestino, ¿qué incluye? ¿Cuáles son todos los elementos del intestino? Sí, así que vamos a empezar con cuando fui a la escuela de medicina. El intestino era básicamente el órgano digestivo. Así que El órgano digestivo. sabemos muy bien que es desde el esófago hasta el estómago, pasando por el intestino delgado y el grueso. Cada una de estas regiones tiene una tarea especial. Y el objetivo final, pensamos, es la descomposición de los alimentos en componentes absorbibles que luego proporcionan los nutrientes para nuestro cuerpo. Esa era la idea. Pero luego, cuando llegué a la UCLA, inicialmente como becario de investigación, trabajé en el laboratorio del difunto John Walsh y se encontraron en ese momento que había moléculas en el intestino, de las cuales algunas no encajan en esa descripción. Había neurotransmisores. Y así, para resumir la historia, Transmisores del cerebro al intestino. las mismas moléculas y los mismos receptores. Y entonces, la gente pensó, ¿por qué es eso? Y fue el descubrimiento de un sistema nervioso en el intestino. 150 millones de neuronas que están allí. Y son muy similar en su... 150 millones de neuronas en el intestino. en la tripa, intercalado.
Así que, si nos fijamos en un intestino, no lo veríamos. El intestino tiene varias capas y entre estas capas hay una red de células nerviosas que lo envuelve. Pero debido a que el intestino es tan largo, cuadra con los números. Y la función principal de ese sistema es realmente regular completamente el intestino. Es un modelo animal. Se puede sacar el intestino, ponerlo en un tubo de ensayo, y este intestino seguirá teniendo las mismas funciones, peristaltismo y secreción, que tiene cuando está conectado al resto del ¿Puedes cuerpo. ponerlo en un tubo y seguirá procesando la comida? ¿Seguirá procesando Sí. de la misma manera? Sí. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el intestino, o este pequeño intestino en el cerebro, es realmente el principal regulador de nuestras funciones intestinales, las funciones digestivas. Pero luego hubo otro tipo de comprensión de que estos mismos transmisores también estaban presentes tanto en el cerebro como en el intestino. Eso causó mucha sorpresa. ¿Por qué tendríamos eso? Por otra parte, la larga historia de la evolución comenzó con los organismos más primitivos con ese cerebro intestinal. Y luego, gradualmente, como animales, se convirtieron en criaturas marinas, diminutas criaturas marinas en los océanos. Como una evolución, los animales se desarrollan con una cabeza. Entonces algunos de estos nervios migraron a la cabeza y formaron el comienzo del sistema nervioso central. Y luego hubo una cierta división del trabajo en algún momento, antes que el cerebro intestinal hiciera todo, porque no había cabeza y no había otras funciones, no había otros órganos. Así que más tarde nuestros grandes cerebros se hicieron cargo de la regulación, la respuesta al medio ambiente, la coordinación de los órganos dentro del cuerpo, y la parte digestiva quedó en manos del cerebro intestinal, como parte del sistema nervioso. Pero eso significa que hay una relación muy íntima entre estos dos, más que con cualquier otro órgano del cuerpo. Está claro que el corazón recibe muchas señales del cerebro cuando estamos estresados o los vasos sanguíneos. La presión arterial sube, pero no es nada comparado con lo que sucede en esta ¿Verdad? autopista de varios carriles entre el cerebro y el intestino realmente. Sí, yo diría que muchas personas piensan que nuestras emociones son procesadas por el sistema nervioso del intestino. Ese no es el caso. Creo que todavía hay cosas más sofisticadas que suceden a nivel cerebral. Pero es solo esta señal constante, de una manera bidireccional, que... Cuando vemos algo o nos sentimos provocados o vemos una amenaza o vemos algo que no nos gusta o que nos gusta y luego lo sentimos en las tripas, se procesa primero a través de los ojos hasta el cerebro y luego se conecta con las tripas. O vemos algo y va del intestino al cerebro. No, yo diría que esto ocurre primero en el cerebro y en Es- milisegundos envía una señal hacia Instantáneo. abajo. Correcto. Y como has dicho, este mecanismo de excitación puede ser bueno o malo. Sí, puede ser placer, dolor o estrés, ¿verdad? Sí, puede ser. Vas a tu primera cita y la gente habla de mariposas en el estómago, o puede ser cuando tienes que dar un discurso por Sí, primera estás vez. nervioso y asustado. O un actor. Así que es el mismo mecanismo. Sí. Esa excitación es un valor neutral, pero también hay señales específicas de emoción que suceden. Así que la ira y el miedo que se ha estudiado. Sabemos exactamente los patrones que ocurren en cada nivel del intestino cuando tienes estas emociones. Y una de las razones por la que estas emociones permanecen por mucho tiempo no es como si pudieras apagarlas. Así que algunas personas se entrenan para tener más ecuanimidad y no dejarse llevar por la ira. Pero para mucha gente, esa ira se queda con ellos o el miedo. Y entonces eso es porque reverbera en estos circuitos intestinales entre el intestino y el cerebro y establece este círculo vicioso. Y el cerebro no puede apagarlo fácilmente, a menos que lo entrenes. Te entrenes para poder hacerlo. ¿Cómo se entrena uno para liberarse de la ira? Bueno, son muchas las técnicas meditativas Sí. de atención plena que
Es la práctica, no sucede de la noche a la mañana, es como una práctica de hacerlo una y otra vez. Sí, es la práctica. Experimentas esa emoción y te entrenas para dejarla ir, para verla No aferrarse a flotar. ella. Tú también estudiaste No budismo aferrarse a durante un ella. tiempo, ¿verdad? ¿O eres...? Sí, esto es algo que siempre me ha fascinado. Mirando hacia atrás, ni siquiera sé por qué me interesaba. Probablemente por mis propios problemas personales. Pero se me quedó grabado ese interés. Y ahora, más que nunca, encuentro la sabiduría que hay en estos conceptos budistas, tanto en términos de regulación emocional. Quiero decir, ¿quién hubiera pensado que la reducción del estrés basado en la atención plena se convertiría en un uso común como un hombre familiar o una aplicación? Cuando aquello era interesante, había una cosa esotérica. La gente decía, sí, este budismo loco. Y en la última década se ha convertido en la corriente principal, la atención plena, la meditación. Y todo eso tiene que ver con estos conceptos de lo que acabamos de hablar. Entrenarte para no quedarte atrapado con estas emociones. Porque si estas emociones se quedan colgadas, ya lo dijimos varias veces, no es solo dentro de tu cerebro, circulan por tu cuerpo y Todo por el tu cuerpo es intestino. Y es una situación muy poco saludable estar en ese estado. Ahora, he estado estudiando mucho trabajo de respiración en los últimos 4 o 5 años. Estudié en la India para ser instructor de meditación. Luego he estado aprendiendo de Wim Hof. No estoy seguro de si estás familiarizado con Wim Hof y sus prácticas. Están las prácticas de yoga en general, del trabajo de la respiración. ¿Cuánta relación hay entre la forma en la que respiramos, el estilo de respiración, la brevedad o la longitud y la calma, la intensidad de la respiración que afecta al sistema inmunológico y al intestino, la conexión del cerebro? ¿Existe la ciencia en torno a la respiración? Sí, hay una ciencia. Y tengo que admitir que no soy un experto en las diversas técnicas que la gente ha estado utilizando. Así que hemos estado usando en nuestro trabajo la forma más simple, la respiración abdominal o respiración diafragmática, donde básicamente solo cambias tu típico patrón adulto. Así que, si tienes 10 personas y les dices respiren profundo, todos lo hacen en su pecho y cambiar ese patrón para inhalar en tu cuerpo, en tu estómago, hace maravillas. Y la razón es porque el diafragma y el pulmón está estrechamente conectado al nervio vago con el cerebro, con estos centros emocionales dentro del cerebro. Así que si estás estresado y conscientemente ahora le dices a tu diafragma que entre en un patrón que se asocia con la relajación, por lo que el cuerpo envía señales al cerebro ahora que son incompatibles con la percepción del estrés. Y si eres bueno haciendo esto, entrenándote en esto, entonces serás capaz de superarlo rápidamente. Así que he estado haciendo esto. Me preguntaste por qué empecé con estas cosas. Quiero decir, tuve algunos problemas cuando era más joven donde pensaba que esto era alguien, un psicólogo me enseñó esto, y he estado practicando durante 60 años. En el auto, si tengo que dar una charla, en el auto y me he vuelto tan bueno en ello que en cuestión de segundos puedo cambiarlo. Sí, bueno, la práctica inicial es que pases 15 minutos, 3 veces al día echado, respirando y contando tus respiraciones. Y luego combinándolo con la práctica de atención plena, que cada vez que exhalas, dejas ir las emociones negativas de la ansiedad. Y el único foco es tu respiración y nada más. Despejas tu mente de cualquier pensamiento que te distraiga, que pueda distraerte en el momento. Y si lo haces durante el tiempo suficiente, tardas un segundo en hacerlo y sientes el calor en el estómago. Es algo interesante. Así que vuelve a las tripas. Entonces, ¿qué sucede cuando haces esto y por qué tienes esta sensación de calor y relajación en el abdomen? Y luego envía señales Envía al una señal cerebro. al cerebro y le luego obliga a se cambiar. conecta Para cambiar. Los únicos humanos que hacen esto espontáneamente son los niños pequeños, los bebés. Si observas a un niño, respira en su vientre espontáneamente, automáticamente. automáticamente.
y al convertirse en adolescente y ser adulto cambia el pecho. ¿A qué se debe? ¿Por qué pasamos de nuestro estado natural a un estado antinatural? No estoy seguro. Sí, no estoy seguro. No enseñamos eso a nuestros hijos. Es algo que sucede, quizá porque de adultos entramos en una interacción más estresante, de confrontación con el mundo. También puedo responder a esta pregunta si me preguntan si las mujeres respiran más por el vientre que los hombres. Yo diría que sí, porque las mujeres suelen estar más en contacto con su lado emocional, pero es algo que tenemos con este dispositivo de biorretroalimentación. No necesitas conectarte a los electrodos o al EEG, simplemente puedes sentirlo. Y sí, yo diría distribuir. Algo debe ser entrenado en Jardín de infancia. En la guardería, como muchas otras cosas, como una dieta sana. Absolutamente. Hablando de dieta sana, cuando tomamos azúcar y alimentos procesados, o algo que no es un alimento sano, ¿qué le hace eso al intestino, al cerebro y a la conexión cerebral? En el momento en que ingerimos algo procesado, azucarado, alcohol, algo que sabemos que no es el consumo más saludable, ¿qué le hace eso al intestino? ¿Cómo afecta al sistema inmunitario y al cerebro? Sí, así que hay a corto plazo un efecto rápido y hay algo que lleva más tiempo. Así que el efecto a corto plazo tenemos un montón de receptores en la boca, como los receptores de sabor dulce y amargo, también los receptores que perciben la textura. Así que esa es la reacción inmediata. El cerebro recibe esto inmediatamente y forma recuerdos de esto, y la ganancia de estos receptores se determina de nuevo a temprana edad. Su preferencia al dulce está programada desde el principio de la vida, y hacemos esto ampliamente con nuestros hijos, que en cualquier evento positivo como cumpleaños o celebraciones Así que hay cada mucho vez azúcar. lo quieren más. Y luego, por ejemplo, en México, con el expresidente mexicano Fox, que también era el CEO de Coca-Cola, y así que promovieron bebidas dulces como la Coca-Cola entre las madres con niños pequeños para calmar a sus hijos. Una de las razones de su gran problema de obesidad es que sus preferencias gustativas han sido... Ahora, este programa no es permanente. Usted puede cambiar esto como un adulto. Si vas a una dieta sin azúcar, inicialmente es difícil porque tienes que superar ese punto de ajuste, pero notarás que después de un corto periodo de tiempo, en pocos meses, tu sensibilidad al azúcar cambia y realmente desarrollas una adversidad a los alimentos azucarados, lo cual es una experiencia muy interesante. Lo mismo puede decirse de las especias, el sabor amargo. De niños odiamos el sabor amargo, de adultos nos encantan algunas bebidas que son realmente amargas. Y estos receptores son bastante interesantes, no solo están en nuestra boca, sino también en nuestro intestino. Obviamente, nuestro intestino no transmite información consciente. Así que si te infundo algo dulce en el intestino, no sabría si es dulce o no. ¿De verdad? ¿Es más a través de la conexión de la lengua? Es la lengua y el resto de la cavidad bucal. Los investigadores estudiaron a más de 5,000 niños desde su nacimiento hasta los 24 años. Los niños de 9 años, que tenían los niveles más altos de resistencia a la insulina, tenían 5 veces más probabilidades de desarrollar un trastorno psicótico para cuando cumplieran 24 años.